El conflicto es un hecho cotidiano al que todos nos enfrentamos en nuestro trabajo, en nuestras relaciones de vecindad, en la escuela o en nuestra familia. Se origina en situaciones propias del día a día y de las relaciones humanas, y por ello podemos afirmar que el conflicto es algo connatural a la vida misma. De todos los conflictos sociales, los conflictos familiares suelen ser los más habituales y además los que suelen provocar mayor dolor, ya que sus integrantes sufren no solamente por ellos mismos, sino también por las personas a las que quieren. A lo largo de su vida, las familias deben hacer frente a diversas situaciones de dificultad, que si no se resuelven de la manera adecuada, pueden producir mucho malestar entre los integrantes. Y a veces ocurre que las familias no saben cómo resolver esos conflictos porque no cuentan con las habilidades que son necesarias para buscar y encontrar soluciones. Es por ello que hemos creado este taller, con el objetivo de que desarrolles tus habilidades parentales y aprendas a resolver el conflicto familiar de una manera más efectiva. Así que coge papel y boli porque comenzamos. Hola familias, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Antonio y soy técnico de familia en el SAF. Para todos aquellos que os unís por primera vez, así como a todos los que ya nos conocéis de anteriores vídeos y talleres, os doy la bienvenida a este nuevo taller online. En este taller vamos a entender la importancia de resolver el conflicto familiar. El conflicto ya sabemos que forma parte inevitable de la convivencia, e imaginar una familia en la que no existen conflictos no es posible, incluso ni deseable, puesto que bien gestionado el conflicto nos permite crecer y desarrollar nuevas y mejores formas de relacionarnos. Y sobre todo nos permite establecer relaciones positivas donde todas las personas de nuestra casa se sienten reconocidas y valoradas. A lo largo de este taller iremos viendo una serie de pautas y herramientas con el objetivo de resolver el conflicto familiar de una manera más saludable, más efectiva. Y para ello vamos a abordar los siguientes puntos. Por un lado, haremos un repaso por los diferentes tipos de conflicto familiar que podemos encontrar. En segundo lugar, también hablaremos de la convivencia y la comunicación y sobre cómo estas dos variables pueden influir directamente en el conflicto familiar. También abordaremos algunas pautas clave para mejorar el diálogo conflictivo y por último veremos herramientas prácticas para la resolución del conflicto familiar. Aquí se incluyen el conflicto en las relaciones de pareja y el conflicto en las relaciones entre padres e hijos o hijas, divididas para los periodos de infancia y adolescencia. Si crees que alguno de estos apartados te puede ser útil para aplicar nuevas estrategias e ideas de crianza en casa, te recomiendo visualizar los contenidos de este taller y realizar alguna de las dinámicas o ejercicios que te proponemos en nuestro cuaderno de trabajo. Una herramienta totalmente gratuita que podrás descargar si completas tu inscripción en el enlace que dejaremos por aquí debajo en la descripción del vídeo. Este cuaderno de trabajo contiene actividades y ejercicios de reflexión que te ayudarán a aplicar las ideas y conceptos trabajados en este taller. Y ahora sí, vamos con el primer módulo de contenidos. Conocer el ciclo vital de nuestra familia y en qué fase del proceso se encuentra puede ayudarnos a comprender los conflictos familiares mucho mejor y a abordarlos de una manera más adecuada. Los ciclos vitales representan el proceso de evolución esperable de una familia. Por tanto, más que la suma de los cambios individuales de cada uno de los miembros, cuando hablamos de un ciclo vital familiar, nos referimos a la familia en su conjunto, es decir, considerada como un sistema vivo y que está en crecimiento. Y en relación a esto, no es que podamos establecer tipologías específicas de conflicto como tal, pero lo que sí podemos hacer es identificar el ciclo actual de nuestra familia y tratar de desarrollar las habilidades necesarias para afrontar las dificultades más comunes asociadas a cada una de estas etapas. La primera de las etapas del ciclo vital familiar de la que vamos a hablar es el matrimonio o la convivencia en pareja y sus consecuencias. Aquí entran aquellos aspectos prácticos de la vida en común, es decir, nuestra relación con la familia de la pareja, con sus padres, la distribución de las tareas domésticas, los gustos y aficiones de cada uno, la administración del dinero, etc. En esta etapa del ciclo vital familiar, por tanto, vamos a encontrar conflictos en relación a estos ejemplos que acabamos de mencionar, por lo que será importante hacer un buen análisis de las rutinas y hábitos de cada miembro de la pareja, así como un reparto realista de las tareas de la casa, una puesta en común de los hábitos financieros de cada uno. La idea es que los conflictos asociados a este periodo vital de la familia van a ir muy ligados a la organización y la puesta en común de hábitos y maneras de entender la convivencia en pareja.
Otra etapa de cambio familiar viene ligada a la llegada de los hijos a la familia. A los posibles conflictos familiares que ya existían, ahora se suman además los nuevos conflictos originados por el nacimiento o la llegada de un hijo o de una hija, coexistiendo en muchos casos el placer de ser padre o madre con las nuevas situaciones de tensión que trae consigo la crianza. Aquí se incluyen las dificultades de alguno de los padres para su autorrealización personal, la reincorporación al mercado laboral, la falta del tiempo, las dificultades económicas o incluso las frustraciones propias del cambio en las rutinas y los hábitos familiares, como por ejemplo la reducción del tiempo de ocio o un descanso interrumpido. Todas estas dificultades van a generar frustraciones y malestar que en la convivencia se van a traducir en emociones negativas y menos tolerancia a los comportamientos del otro durante la convivencia. Por lo que durante esta etapa del ciclo familiar, nuestros esfuerzos van a ir dirigidos principalmente a reducir el impacto de los nuevos e inevitables estresores, a través de prácticas de autocuidado, a través de la comunicación con la pareja, a través de la búsqueda de apoyos sociales o a través del desarrollo de nuevas habilidades parentales. Otro cambio familiar importante viene con el paso de nuestros hijos de los periodos de niñez e infancia a la adolescencia. Aquí aparecen las dificultades para negociar con el hijo o la hija adolescente, sus primeras experiencias sexoafectivas, la creciente demanda académica, el incumplimiento, el desafío de normas y límites en casa o incluso el sinfín de cambios derivados asociados a la pubertad. Por tanto, en esta etapa del ciclo familiar, nuestros esfuerzos van a ir encaminados principalmente a poner a raya nuestras expectativas parentales hacia ellos y a desarrollar nuestras habilidades para la negociación o mejorar las relaciones con nuestro adolescente. Y por último, otra etapa del ciclo familiar que también puede acarrear conflicto es el periodo de emancipación de los hijos e hijas, el llamado nido vacío, que se produce cuando los hijos abandonan el hogar familiar. Esta etapa se puede caracterizar por un resurgimiento de los conflictos en la pareja, por la pérdida de los propios padres o incluso el aprendizaje de ser abuelos que tanta satisfacción suele proporcionar, pero que en muchas ocasiones también es una fuente principal de conflicto por la excesiva carga que asumen los abuelos en relación al cuidado de los nietos. Como veis, cada etapa del ciclo vital familiar esconde sus conflictos nucleares específicos. No es extraño además que muchos de los conflictos en la familia surjan en los momentos de tránsito de una etapa a otra de estos ciclos vitales. Por tanto, no va a ser tan importante el tipo de conflicto que pueda aparecer, sino la etapa del ciclo vital en la que se encuadra, ya que eso es lo que te va a dar pistas para saber qué habilidades o qué fortalezas necesitas trabajar de cara a la crianza. Convivir no es fácil, ni siquiera en nuestras familias. El crecimiento a nivel familiar también implica cambios, y estos cambios no se producen sin diferencias, sin tensiones o sin crisis. Durante estos procesos de cambio que estamos comentando, es normal que aparezca lo que conocemos por diálogo conflictivo. El diálogo conflictivo se caracteriza por utilizar un lenguaje poco agradable, un lenguaje que no invita a la empatía, a la reflexión o a la búsqueda afectiva de soluciones. Algunas características del diálogo conflictivo son la crítica, el menosprecio, el contraataque o incluso la retirada de atención. Como ya podrás intuir, ignorar a la otra persona o no escuchar lo que necesita expresar o decir también son alicientes para provocar emociones negativas en el otro y por tanto promover una escalada mayor del conflicto. Ahora bien, antes de pasar a explicar algunas de las pautas generales para esta resolución efectiva, me gustaría dejarte la siguiente reflexión. Antes de ponerte a intentar resolver un conflicto, tienes que saber que convivir y cambiar y sentir que no fracasamos en el intento son objetivos que requieren de esfuerzo. A veces el cariño en la familia no es suficiente para resolver los conflictos, es decir, no sirve solo con querernos y tenernos aprecio. Abordar las diferencias del día a día, los puntos de vista diversos, los desacuerdos, todo ello forma parte del conflicto, al igual que las emociones y los sentimientos que están detrás de este, que en muchas ocasiones se quedan ocultos o ignorados. Tenéis que saber que la relación familiar se negocia en cada instante. En cada palabra, en cada silencio, en cada gesto hay un mensaje sobre la relación que queremos, un mensaje que la otra persona además recibe y contesta. Y la respuesta, haya o no un acuerdo, también forma parte de esa relación, por lo que la forma en que la damos o la recibimos también va a afectar de alguna manera a nuestras relaciones familiares. Darte cuenta de esta idea puede ayudarte a entender que las negociaciones en las que participas cotidianamente
Normalmente con tu pareja, con tus hijos o hijas, con tus propios padres incluso, necesitan hacerse desde un lugar de escucha, de tolerancia a otros puntos de vista, pero sobre todo desde un lugar de respeto mutuo. A continuación te voy a compartir algunas pautas que podrían ayudarte a resolver el conflicto en casa. No obstante, quiero que sepas que lo que voy a contarte no son píldoras mágicas ni la solución efectiva a todos y cada uno de los conflictos familiares habidos y por haber. Sin embargo, sí que son posibles alternativas a la hora de buscar esas soluciones de las que hablábamos o facilitar de algún modo nuestras habilidades comunicativas frente al conflicto. La primera pauta tiene que ver con escuchar. Todos sabemos escuchar, de hecho lo hacemos continuamente. Sin embargo, no prestamos tanta atención a cómo lo hacemos. La escucha es efectiva cuando hemos entendido lo que la otra persona nos ha querido decir y cuando la otra persona también se da cuenta de que ha sido así. Para ello utilizamos nuestro cuerpo, nuestros gestos y no solamente las palabras. Algunas pautas de comunicación no verbal para hacer una escucha activa son mantener una postura física relajada, abierta, mirar a los ojos, asentir, expresar nuestras emociones. Todo ello permite al otro saber que le estamos prestando atención. También puedes demostrar tu interés haciendo preguntas para clarificar información o de vez en cuando también puedes resumir o parafrasear algo que ha dicho la otra persona con el objetivo de confirmar de que sí estás comprendiendo el mensaje. La idea principal que hay detrás de una buena escucha activa es que puedes evitar malos momentos. Si antes de contestar o de ponerte a la defensiva te aseguras realmente de haber entendido lo que la otra persona te ha querido decir. La segunda pauta trata acerca de nuestro lenguaje verbal. Muchas veces cuando estamos enfadados tendemos a abordar el problema echándole la culpa o responsabilizando a la otra persona. Racionalmente ya sabemos que ese no es el camino más adecuado para que la otra persona entienda lo que nos ocurre. Sin embargo, con este tipo de acciones lo que provocamos es que se defiendan, contraataquen. Por tanto, cuando utilizas la descalificación, la crítica destructiva, los mensajes con doble sentido, el sarcasmo o un tono agrio, realmente no estás en el espacio mental más adecuado para resolver un conflicto. Es decir, necesitas cambiar tu lenguaje para poder cambiar también el escenario de la discusión. Y tal vez haciendo este cambio el resultado o el desenlace del problema también cambie. Un ejemplo para poder hacer esto de una manera efectiva podría ser expresar nuestros sentimientos negativos de una manera directa. Es decir, hablando de lo que nos pasa, de cómo estamos, sobre todo sin culpabilizar a la otra parte por ello. Por ejemplo, no es lo mismo decir me has decepcionado a decir me siento decepcionado. Al igual que tampoco es lo mismo decir que no se puede hablar contigo a decir me cuesta entenderte. Si te fijas, todas estas expresiones hablan precisamente de lo mismo, de emociones. Sin embargo, en unas se está culpabilizando, responsabilizando a la otra persona de lo que nos ocurre, mientras que en las otras simplemente estamos comunicando cómo estamos, cómo nos sentimos en ese momento preciso. Una vez vistos estos ejemplos, es fácil deducir cuáles de ellas facilitan más o menos la disposición del otro a hablar de lo que nos ocurre. Si quieres saber más acerca de comunicación efectiva, de los mensajes yo o de cómo mejorar tu asertividad, visita nuestro taller sobre comunicación en familia donde hablamos de estos conceptos de una manera más extensa. La tercera pauta tiene que ver con mostrar afecto. No nos olvidemos que estamos hablando de momentos difíciles, de emociones potentes, fuertes, de diferencias importantes, pero sobre todo no nos olvidemos de que las estamos teniendo con personas a las que queremos, por lo que en estos momentos de estrés, de tensión, es el afecto el que te va a permitir ir más allá de esa expresión de enfado o de esas emociones negativas, tanto tuyas como de la otra persona. Ponerte en el lugar del otro, empatizar con su emoción y validarla puede marcar la diferencia entre la resolución del conflicto o la escalada a un conflicto mayor. La cuarta pauta está relacionada con la colaboración. La mayor parte de las veces, incluso en las situaciones más complicadas, la cooperación es la salida. Sin embargo, nos empeñamos en competir porque nuestras emociones no nos permiten considerar otras opciones o porque simplemente colaborar nos parece más difícil que pelear. Pensamos que hay que ganar al otro, que hay que quedar por encima, que hay que tener la razón, que hay que conseguir que el otro se rinda o que sea el otro quien reconozca sus errores. Pero permíteme decirte que en un conflicto familiar no hay ganadores ni perdedores. O todos ganáis o todos perdéis. Que todos ganéis implica buscar la mejor salida para todos, buscar soluciones pensando en las necesidades de todas las partes. Y eso no lo puede hacer una única persona o un único miembro. De ahí la importancia de la colaboración. Colaborar implica querer
saber buscar puntos medios, llegar a acuerdos, hacer concesiones, pero también marcar cuáles son las líneas rojas. Implica paciencia, implica esfuerzo y sobre todo implica empatía hacia las necesidades de la familia por encima de las necesidades exclusivas de un único miembro. La última parte trata acerca de elegir el escenario adecuado. ¿Verdad que no discutimos igual con nuestra pareja mientras estamos en el metro, en la cocina o en nuestro dormitorio? Si te fijas, nuestras conversaciones y nuestras discusiones se ven afectadas por factores externos que realmente sí podemos modificar de algún modo. No siempre podemos elegir el sitio donde hablar, pero a veces sí que podemos hacerlo. Y cambiar el lugar o el momento también añade control a la situación que probablemente favorezca que la conversación con la otra persona sea diferente. Por ejemplo, si quieres que hablemos de este tema concreto, primero vamos a sentarnos. O si queréis discutir, lo tenéis que hacer en vuestra habitación, en privado, pero no en el comedor. O si te parece, hablamos cuando se acuesten los niños, así no nos escuchan. O quiero hablar contigo, pero hoy es que estoy liadísimo, ¿podemos hablarlo mañana? Es decir, postergar una conversación a veces es necesario y eso no quiere decir que la estemos evitando. Hay ocasiones en las que el lugar, la carga emocional o los sentimientos demasiado intensos, incluso la escasez de tiempo para hablar de un tema importante, aconsejan dejar esa conversación para otro momento. Cuando nuestras emociones negativas son tan intensas que además ya no estamos seguros de poder controlarlas, lo mejor también es tomarse una pausa y retomar esa conversación en otro momento. Ahora que ya conoces cuáles son las pautas comunicativas básicas para promover una buena resolución del conflicto, vamos a ver cómo se podrían aplicar estos contenidos en los diferentes enfrentamientos o desacuerdos del día a día en familia. No es lo mismo resolver un conflicto con la pareja que un conflicto entre hermanos, que un conflicto entre padres e hijos. Por tanto, vamos a ir desglosando con ejemplos estos distintos tipos de conflicto y vamos a ver qué habilidades o herramientas podemos utilizar para cada uno de ellos. Las dificultades forman parte de cualquier relación entre personas y la relación de pareja no escapa a estas situaciones de desencuentro. Todos las hemos tenido en algún momento de nuestra vida. Simplemente ocurren porque cada persona piensa, siente y actúa de forma diferente y tiene sus propias necesidades. Definimos una crisis como momentos en los que nuestra situación cambia y parece estar fuera de nuestro control. Por ejemplo, una crisis que habitualmente se da en las parejas, por extraño que resulte, viene con el nacimiento o la llegada del primer hijo, ya que todos sabemos que con la llegada de un bebé a la familia, la vida cambia enormemente y la pareja deberá realizar una serie de esfuerzos y adaptaciones para afrontar el nuevo cambio. Superar las dificultades es algo que proporciona una experiencia enriquecedora para la pareja, porque de algún modo los miembros progresan a través de estos retos y ponen a prueba su propio sentimiento de eficacia. Seguro que en más de una ocasión te has preguntado acerca de cómo aprender a convivir con tu pareja o cómo superar las dificultades del día a día, incluso cómo afrontar una posible ruptura. Bien, pues créeme que todo este tipo de dudas son totalmente normales. Cuando convivimos es normal renunciar a una parte de nuestro estilo de vida anterior para comenzar un proyecto de vida en común. Sin embargo, cuando se inicia la convivencia en pareja, se hacen más evidentes las costumbres y los hábitos diferentes de cada uno de los miembros, por lo que todas las partes tendrán que realizar un esfuerzo extra para lograr una adaptación mutua. En esta etapa destacan los conflictos por el reparto de las tareas domésticas, la relación con las familias de ambos, aspectos relacionados con el manejo de dinero y las diferencias en el plano de la sexualidad. En general, en todas estas áreas, cuando en la pareja uno quiere imponerse al otro o en la forma de hacer y de organizar la vida en común, lo normal es que el otro no esté dispuesto a ser sometido en este sentido, generando muchos conflictos de adaptación. Por tanto, vamos a ver algunos ejemplos típicos de conflicto en pareja, así como algunas pautas y herramientas para resolverlos de manera efectiva. La distribución de las responsabilidades domésticas es uno de los temas habituales de discusión en cualquier pareja. La clave está en lograr una equidad entre ambos miembros de la pareja. Sin embargo, a veces esto no es fácil de conseguir. ¿Cómo conseguirlo entonces? Bien, pues no hay una fórmula o una respuesta válida para todas las parejas porque al igual que cada persona es única e irrepetible, como decíamos antes, la pareja también lo es. Cada par deberá encontrar los mecanismos que le ayuden a organizarse cooperando en el día a día. Una posible estrategia
es que cada parte elija tareas en función de aquellas que le atraigan o le motiven más, o incluso aquellas en las que tengan más destreza y se sientan más competentes o preparados. Entre ellas incluyen tareas desde limpieza, plancha, cocina, hasta ajustar un tornillo, llevar el coche al taller o colgar una nueva estantería. Ahora bien, para esto también es esencial ser tolerante con los fallos y con los ritmos del otro. Vamos a ver esto con un ejemplo. No es que no colabore, es que parece que todo lo hago mal. Me hace sentir como un auténtico inútil porque no quito bien la grasa de las sartenes o porque dejo una arruga en las camisas. Y eso no le gusta. Hay que saber tolerar que el otro haga las cosas mal o regular. Delegar, pedir ayuda también es importante. Fomenta una actitud de colaboración mutua a la vez que fomenta la autonomía de los miembros de la pareja. En ocasiones también puede ocurrir que uno de los miembros no pueda dedicarse a estas tareas, bien por el tipo de trabajo que tiene o bien por el horario que lleva. Aunque lo lógico es que cada uno coopere de manera proporcional al tiempo del que dispone, la realidad es que la persona que termina dedicando más tiempo a todo este tipo de labores también suele ser la persona que termina sobrecargada. Por tanto, cuando ocurra esto, lo que tenemos que hacer es utilizar dos herramientas. Una de ellas es la comunicación, que ya la conocemos todos, comunicar nuestros sentimientos. Si manifiestas tus emociones, tu opinión, tus necesidades, tu pareja sabrá cómo te encuentras y sabrá cómo hacer para ayudarte. Por ejemplo, cariño, es que no puedo más, yo estoy agotado, yo entiendo que tú tienes tu trabajo, yo tengo el mío y además llevo el 80% de la casa, yo pongo las lavadoras, yo plancho, yo preparo la comida, no me parece justo y creo que esta situación está empezando a quemarme, entonces necesitamos replantearlo. La segunda herramienta que vamos a utilizar va a ser la búsqueda de soluciones, es decir, tomar decisiones acerca de o bien un nuevo reparto de tareas o bien la manera de agilizar las que ya estamos realizando. Proponed sobre la mesa todas las posibles opciones que se os ocurran para solventar esta dificultad, como por ejemplo también valorar la contratación de alguien que os pueda ayudar con las tareas o incluso buscar tiempos durante el fin de semana para enseñar al otro miembro lo que aún no sabe hacer, con el objetivo de que en un futuro también se pueda responsabilizar de estas tareas. Lo más importante con respecto a esto es que el reparto tiene que ser valorado por ambas partes como satisfactorio, equilibrado y justo, o de lo contrario, el conflicto se seguirá repitiendo como hasta ahora. En el momento en que una persona constituye su propia familia, todos los implicados tendrán que asumir que se inicia una nueva etapa entre ellos. Convivir en pareja también implica acercarse a la familia de tu pareja. Y aquí no solo puede ser difícil para el que llega, sino también para la familia que te acoge, ya que pueden existir diferencias culturales, de valores, de hábitos, etcétera, que en ocasiones no facilitan estos acercamientos. Por ejemplo, mi suegra está todo el día en casa y siempre nos dice cómo tendríamos que decorar el salón, el color de las cortinas, o mi suegro está constantemente juzgando cómo educo o cómo corrijo a mis hijos, o me deja al margen de decisiones que yo considero que son nuestras, de pareja, etc. Frente a este tipo de situaciones, vamos a intentar aplicar las siguientes pautas. Lo primero de todo, tanto si el contacto con ellos es más o menos frecuente, es importante respetar sus costumbres, educación y estilo de vida, de la misma manera que ellos tendrán que comprender y mostrar respeto hacia ti, tu familia y vuestra relación de pareja. En segundo lugar, vamos a pensar en las cosas que unen en lugar de las cosas que nos separan. Es decir, a veces es necesario priorizar el cuidado de la persona que tenemos en común, subrayando que esta persona os necesita a ambas partes, tanto a la familia de origen como a la nueva familia que ha formado. Y por tanto necesita que las dos partes os respetéis, porque ambas tenéis una importancia capital en su bienestar familiar. Y en tercer lugar, vamos a ser honestos con nuestra pareja y vamos a hablar abiertamente y a compartir nuestros sentimientos y necesidades, con el objetivo de hacer frente a este tipo de situaciones. Es importante aprender de qué manera tu pareja te podría ayudar para mantener, por ejemplo, la cordialidad en situaciones en las que te puedes sentir incómodo o contrariado, con el objetivo de que esa incomodidad no escale a un conflicto mayor que genere dificultades a nivel de pareja. Cuando pensemos que la otra parte no tiene razón, también es importante hacerle saber que, aunque valoramos su opinión, hay temas en los que no estáis de acuerdo simplemente y en los que no deseáis que intervengan terceras personas, porque para vosotros es necesario que se mantenga en el plano privado y solucionarlo dentro de la propia relación de pareja.
Para algunas parejas este es el tema principal de las discusiones en casa. Podemos encontrarnos ante situaciones diferentes, que si solamente sabe malgastar el dinero en cosas innecesarias, que si ahora se ha comprado esto otro y ni siquiera me lo ha consultado, o nunca tengo dinero en efectivo y siempre tengo que andar pidiéndolo, etc. Para algunas parejas el dinero va a ser el foco principal de la discusión, ya que pueden existir carencias económicas. En otras, sin embargo, las decisiones irán relacionadas con dónde se invierte el dinero o qué cantidad se dedica a diferentes actividades, y esto va a suponer una gran diferencia, ya que cada miembro de la pareja tiene unos hábitos diferentes. A veces las dificultades económicas también pueden hacer que tengáis que dejar de realizar actividades gratificantes o de ocio, sintiendo que de algún modo estáis cayendo en la rutina. Cuando las carencias económicas son mayores, esto incluso puede conllevar a cambios más importantes a nivel de pareja, como por ejemplo un cambio de domicilio o incluso volver a casa de los padres de uno de los miembros. En cualquiera de los casos, la pauta clave para evitar el conflicto por este motivo es simple. El poder percibido entre ambas partes tiene que estar equilibrado, es decir, que las decisiones financieras con el dinero en común se tienen que tomar de manera conjunta, asegurando que ambas partes quedéis satisfechos. Una vez tengáis claro en qué cosas se va a invertir el dinero en común o qué cosas o actividades se tienen que priorizar en la casa, la conflictividad por este motivo comenzará a disminuir. Los mitos del amor romántico y las expectativas de cada miembro de la pareja también influyen en la relación que van a establecer a nivel sexoafectivo. La sexualidad cambia en la medida en que una relación de pareja va evolucionando en el tiempo. En la etapa de noviazgo existe un fuerte deseo de estar con la otra persona y de intimidad. Sin embargo, con el tiempo esta manera de vivir la sexualidad dará paso a una vida sexual más estable. La vida sexual de una pareja puede interpretarse como una especie de termómetro de la relación. Es decir, puede ser una forma eficaz para intuir qué tal se encuentra nuestra relación en otras áreas, como por ejemplo la comunicación, en confianza, en la sensación de apoyo y entendimiento mutuo, etc. Por tanto, desde el inicio de nuestra relación, la confianza con nuestra pareja va a ser fundamental para lograr unas relaciones sexuales satisfactorias. Esta confianza permitirá una comunicación mutua abierta y sincera, permitiendo expresar al otro las propias necesidades y deseos, tanto dentro del plano sexual como fuera del mismo. Si estos son respetados, se producirá una situación de mayor complementación sexual, además. Pero si estos en algún momento empiezan a fallar, como por ejemplo no respetando las negativas o haciendo un chantaje emocional, o incluso no trabajando en el día a día en ese vínculo con la pareja, pues obviamente estas relaciones van a ir en detrimento. Además, la distancia emocional entre ambos miembros pues también va a hacer más difícil que este deseo sexual florezca. Si has visualizado nuestros talleres sobre comunicación y educación sexual, estoy seguro de que ya tienes los conocimientos mínimos necesarios para comenzar a trabajar por la mejora en la confianza y en el vínculo con tu pareja, ya que no son contenidos que se restringen únicamente a la crianza, sino que también los puedes aplicar para mejorar el resto de tus relaciones interpersonales. Como has podido comprobar, son múltiples los factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de prevenir y resolver los conflictos en las relaciones de pareja. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando en la pareja está todo bien y es con los hijos o hijas con quien estamos teniendo esas dificultades para resolver el conflicto? Bueno, pues eso es justo lo que te cuento en el siguiente módulo de contenidos. Por un lado, la flexibilidad es un ingrediente fundamental en el manejo de los conflictos con los hijos y en la búsqueda de alternativas y soluciones a ese conflicto. Por otro lado, el entorno familiar es un entorno de comunicación. Todo lo que hacemos o decimos o lo que dejamos de hacer o decir transmite algo que será interpretado por los demás. Teniendo estas dos ideas en mente, un conflicto filioparental va a resultar útil cuando posibilite alcanzar un nuevo plano relacional con los hijos. Es decir, cuando algunos o todos los miembros de la familia modificamos en mayor o menor medida la forma de entender y manejar las situaciones conflictivas que generan desacuerdo. De esta manera conseguimos obtener nuevas herramientas para enfrentarnos a futuros conflictos. De lo contrario, el conflicto se queda en una continua acumulación de malestar que únicamente dará lugar a más conflicto y crisis familiar. Nos referimos a crisis cuando hablamos de situaciones emocionalmente intensas, situaciones urgentes o muy preocupantes. Los momentos de crisis no solo son inevitables, sino que de hecho son imprescindibles, ya que las relaciones familiares cambian y se reajustan como respuesta a estas crisis.
crisis, y en ese reajuste se hace posible un mejor funcionamiento familiar. La tipología de estos conflictos entre padres e hijos va a variar mucho en función de la edad de nuestros hijos. No es lo mismo un conflicto con una nena de 5 años que un conflicto con un adolescente de 15. Por ello vamos a ver la resolución del conflicto en este sentido en función de las diferentes etapas del desarrollo de nuestros hijos. Cuando tenemos hijos pequeños en casa, esperamos que poco a poco vayan avanzando y mejorando en la realización, sobre todo tareas de autocuidado, como comer, vestirse, lavarse los dientes, ducharse, ir al baño, recoger los juguetes. Sin embargo, a veces este proceso de avance, la autonomía, se puede atascar, ¿no? Padres y madres, cuidadores, sentimos incapacidad para facilitar que nuestros pequeños avancen en la dirección que nos gustaría. Y entonces es cuando vienen los gritos, los llantos, las pataletas, etc. Nuestros hijos reaccionan así realmente porque no saben exactamente qué esperamos de ellos o porque no saben expresar el malestar. Independientemente del motivo, la aparición de situaciones problemáticas cotidianas que se repiten sobre todo de manera similar es una señal clara de que ha llegado el momento de buscar algún cambio. Y para ello, aquí voy a compartirte algunas pautas clave a tener en cuenta. Muestra a tus hijos un modelo claro y sencillo de lo que esperas de ellos. El intento de imitación de los niños y las niñas del comportamiento adulto es prácticamente constante y podemos aprovecharlo como una forma de comunicarles qué es lo que esperamos de ellos. Por ejemplo, si tomar el desayuno supone una discusión todas las mañanas, bueno, pues puedes establecer una rutina en la que junto con papá o mamá nos sentamos juntos a desayunar por las mañanas. Incluso podéis plantearlo como un juego y competir para ver quién es el miembro de la casa que antes se termina el desayuno. Lo segundo es no hacer por los hijos lo que esperas que hagan por ellos mismos. Cuando una tarea da pereza o no resulta apetecible, contar con un adulto que haga esa tarea por nosotros es algo muy tentador. Sin embargo, cuando pensamos que nuestro hijo o hija es capaz de hacer algo por sí mismo, igual es el momento de dejar que lo hagan. Por ejemplo, si tu hijo te demanda constantemente para hacer sus deberes del colegio, lo importante es que establezcas cuánto tiempo consideras suficiente para ayudarle. Por ejemplo, 30 minutos para resolver dudas y 1 hora a partir de la cual ya no te voy a ayudar, que va a ser, por ejemplo, las 7:30 de la tarde. De esta manera conseguiremos responsabilizar a nuestro hijo de sus propias tareas y obligaciones. La siguiente herramienta es crear una pauta concreta que te facilite saber qué estás haciendo y cuál es el siguiente paso en las situaciones de conflicto. Por ejemplo, imagina que tu hijo o hija se coge una pataleta cada vez que te pide que le compres algo en el supermercado y tú no accedes a esa petición. En este tipo de situaciones es muy difícil ignorar un conflicto que tenemos delante y que realmente nos está preocupando o disgustando. Por ello es muy importante establecer un proceso sencillo que a ti te permita saber cómo actuar frente a este tipo de situaciones. Y para ello buscar una distracción puede ser una idea muy útil. Por ejemplo, puedes responder a tu hijo con el motivo por el que no le comprarás ese capricho, así como validar su emoción y después tomar un poquito de distancia mientras le supervisa. Con ello conseguimos que baje la intensidad de la pataleta y entonces es el momento de aprovechar para reforzar esa reducción de la intensidad de los gritos, de los lloros. Es decir, cualquier disminución en esa intensidad de esas reacciones va a ser reconocida por tu hijo como un signo de que está teniendo un comportamiento más adecuado. A los niños, sobre todo en estas edades, reconocerles el crecimiento y que se están haciendo mayores suele facilitarles mucho entender lo que esperamos de ellos. Estas han sido algunas pautas básicas para solventar 3 de los conflictos más comunes entre padres e hijos en periodo de niñez e infancia. No obstante, si quieres ampliar información sobre autonomía y sobre fomento de la responsabilidad, tanto en niños como en adolescentes, recuerda que tienes a tu disposición múltiples talleres en nuestro canal de YouTube dirigidos específicamente a estas temáticas. Ya sabemos que la adolescencia es un largo proceso de construcción y afirmación de la personalidad, la autoimagen, la autoestima y la identidad. Por otro lado, tampoco podemos esperar que nuestro hijo o hija adolescente esté de acuerdo con nosotros, ya que los objetivos de un adolescente a menudo son muy diferentes a los objetivos de sus padres. Lo que sí podemos esperar es que atienda a nuestras propuestas y opiniones y de algún modo las tenga en cuenta a la hora de tomar decisiones, o incluso no, incluso puede ser que solamente sea para desecharlas.
más. En cualquier caso, para facilitar la resolución del conflicto con tu adolescente, sería conveniente que consideraras los siguientes aspectos. Intercambios equitativos. Cuando nos ofrecemos a facilitar algo a alguien, algo que es importante o al menos es atractivo para esa persona, facilitamos una situación que nos permite de algún modo proponer un nuevo intercambio. En negociaciones con adolescentes, al hacer alguna concesión en algo que es fundamental o importante para ellos, también tenemos que conseguir algo que sea fundamental igualmente para nosotros como padres, como madres. En líneas generales, ofrecer libertad a cambio de responsabilidad. Por ejemplo, te subo la paga semanal si a cambio te comprometes a acompañarme a hacer la compra todas las semanas. O te pintamos la habitación como a ti te gusta si a cambio te comprometes a hacer una limpieza profunda en tu cuarto una vez al mes. Mantén aquello que quieres mantener y confía. La confianza entre las personas es un vínculo de doble dirección. Es muy difícil que tu hija de 15 años confíe en ti si no siente que tú confías en ella. Por ejemplo, respetando su necesidad de disponer de una mayor intimidad en su cuarto, ofrecer confianza es la mejor manera de facilitar recibirla. Por otro lado, aléjate de la situación conflictiva si no te sientes capaz de abordarla de una manera asertiva y calmada. Además, pide cosas asequibles, es decir, ten presente qué características de tus hijos resultan más útiles y recurre a ellas con frecuencia. El clima familiar verás que cambia notablemente cuando no le exiges a tus hijos aquello que les cuesta hacer o que no les gusta, y al contrario les pides cosas que les resultan asequibles y en las que se sienten competentes. De repente dejarán de seguirse perseguidos por sus fallos y empezarán a sentirse queridos por las habilidades que tienen. Tampoco impongas tu ayuda a alguien que la rechaza. Espera a que tu hijo o hija sienta la necesidad de pedir o recibir ayuda. Si los padres hacemos todo lo posible por evitar que los hijos se equivoquen, esta protección no les va a permitir tener la experiencia de arreglar las cosas por sí mismos. Y por último, 6. No obligues a hablar a tus hijos. Tratar de obligar a alguien a hablarnos de algo que igual ni siquiera prefiere contarnos o prefiere evitar es incluso la manera más eficaz de conseguir que no nos hable de absolutamente nada. Una alternativa puede ser pedir permiso antes de preguntar por un tema delicado a tus hijos. Como has podido comprobar, muchas de estas herramientas, además de resolver el conflicto, también son muy útiles para prevenirlo, pues de algún modo están mejorando el clima y la convivencia familiar general. No obstante, si te han quedado dudas o si te has quedado con ganas de más, recuerda que en nuestro canal de YouTube también tienes varios talleres sobre crianza y adolescencia desde el enfoque de la parentalidad positiva, así que te recomiendo echarle un vistazo a estas temáticas. Bueno, familias, con esto finalizaríamos el taller. Espero que hayáis podido anotar algunas ideas y pautas para comenzar a aplicar estos contenidos en vuestro día a día familiar. Recuerda que disponemos de diversos mecanismos para generar cambios en las relaciones entre personas en general y sobre todo en las relaciones familiares. Y el conflicto es uno de estos mecanismos, ya que nos va a permitir incorporar modificaciones en nuestra convivencia para ser capaces de algún modo e ir adaptándonos a los cambios que sin duda tienen lugar en la vida familiar. Te recuerdo que puedes hacer uso de la sección de comentarios por aquí debajo si quieres aportar algo o si te han quedado algunas dudas sobre el contenido del taller, y por supuesto recordarte que si estás empadronado o empadronada en el municipio de Alcalá de Henares, también tienes a tu disposición nuestro servicio de orientación familiar, que es público y 100% gratuito y donde trabajamos mano a mano con las familias para la mejora de habilidades parentales. Tocamos temas de comunicación, el uso responsable de nuevas tecnologías, las normas y los límites en casa, el fomento de la motivación académica, de la autonomía, la educación sexual y muchas temáticas más, todas bajo el enfoque de la parentalidad positiva. Por último, también te animo a que nos sigas en redes sociales y en nuestro blog, donde publicamos cápsulas educativas, ideas de ocio, herramientas y pautas para la crianza todas las semanas. Y dicho esto, un abrazo muy fuerte y nos vemos en próximos talleres.